Cada noche, la madre de mi esposo llamaba para aprobar nuestra cena, nuestras finanzas e incluso mi ropa. Cuando finalmente me negué a contestar, apareció gritando, «Me respetarás». Mi esposo suplicó, «Solo déjala tener esto». En cambio, le dejé tener algo más. A la mañana siguiente, abrió su correo y casi se desmaya. Nunca pensé que casarme con Daniel significaría invitar a su madre, Margaret, a cada rincón de nuestras vidas. Desde el momento en que dijimos, sí, acepto, Margaret parecía creer que tenía voz y voto en cada decisión que tomábamos. Al principio, intenté ser comprensiva, pero su constante interferencia pronto se volvió abrumadora. Todo comenzó de manera bastante inocente. Poco después de nuestra luna de miel, Margaret comenzó a llamar por las noches. Inicialmente, sus preguntas parecían la típica preocupación maternal. «Hola, querida, ¿qué vas a preparar para la cena esta noche?», preguntaba. Yo respondía, pensando que solo estaba conversando. «Espaguetis con albóndigas», decía. «Oh», hacía una pausa, «¿no crees que es un poco pesado?». A Daniel siempre le gustaron las comidas más ligeras. Tal vez una buena ensalada sería mejor. Lo dejé pasar, atribuyéndolo a su naturaleza cariñosa. Pero las llamadas se convirtieron en un ritual nocturno. Cada noche, sin falta, mi teléfono sonaba y Margaret estaba al otro lado, cuestionando nuestras elecciones de comida. «Van a comer bistec. La carne roja no es buena para el corazón, ¿sabes? Pizza otra vez. Eso no es muy nutritivo». Sentía como si estuviera de vuelta en la escuela, siendo calificada por mi planificación de comidas. El escrutinio no se detuvo en nuestras cenas. Margaret pronto se aventuró en nuestras finanzas. Un día, después de comprar una nueva mesa de café para nuestra sala de estar, llamó. «Noté la nueva mesa en tus fotos recientes», comenzó. «¿Fue un gasto necesario? Ustedes dos deberían estar ahorrando para el futuro, tal vez para la educación de un niño». Me quedé atónita. ¿Cómo supo siquiera de la mesa? Entonces recordé la foto que publiqué en las redes sociales. Estaba monitoreando todo. «Margaret, tenemos un presupuesto y lo estamos manejando bien», intenté asegurarle. Aún así, es esencial ser prudente. Daniel siempre ha sido un poco despreocupado con el dinero. Solo quiero asegurarme de que lo estás guiando adecuadamente. Sus palabras se sintieron como una acusación velada, sugiriendo que era irresponsable. Como si monitorear nuestras comidas y finanzas no fuera suficiente, Margaret comenzó a comentar sobre mis elecciones de ropa. Comenzó sutilmente. «Ese vestido que usaste para ir a la iglesia el domingo pasado fue interesante», comentó durante una llamada. «¿Interesante cómo?», pregunté. «Bueno, es un poco más revelador de lo que estamos acostumbrados en nuestra familia. La modestia es una virtud, querida». Llevaba un vestido hasta la rodilla con un escote modesto. Nada en él era inapropiado, pero Margaret tenía sus estándares y aparentemente, yo no los cumplía. Me acerqué a Daniel sobre el comportamiento de su madre. «Daniel, la constante interferencia de tu mamá se está volviendo demasiado. Está cuestionando nuestras comidas, nuestros gastos, incluso mi ropa». Él suspiró, frotándose las sienes. «Lo sé, Sara. Siempre ha sido así. Tiene buenas intenciones, solo está tratando de ayudar». «Ayudar. Se siente más como control», repliqué. «Tal vez si simplemente le seguimos la corriente, se calmará», sugirió. «¿Seguirle la corriente? Daniel, esta es nuestra vida. No podemos dejar que ella lo dicte todo». Parecía dividido. «Entiendo, pero confrontarla solo empeorará las cosas». Me di cuenta entonces de que Daniel estaba atrapado entre su madre y yo, sin saber cómo manejar la situación. Una noche, después de un día particularmente agotador en el trabajo, mi teléfono sonó. Era Margaret. Exhausta, decidí no contestar. El timbre se detuvo, solo para comenzar de nuevo momentos después. Después de la tercera llamada consecutiva, apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, llamaron a nuestra puerta. La abrí para encontrar a Margaret parada allí, su rostro una mezcla de ira y preocupación. «¿Por qué no contestaste mis llamadas anoche?», exigió. «Estaba cansada, Margaret». «Necesitaba descansar», respondí. «Necesitamos hablar de estas cosas. Es importante para el bienestar de la familia». «Margaret, con el debido respeto, Daniel y yo somos capaces de manejar nuestros propios asuntos». Sus ojos se entrecerraron. «¿Me respetarás, jovencita? Soy la matriarca de esta familia». Daniel, al escuchar la conmoción, llegó a la puerta. «Mamá, por favor, no hagamos esto». «Daniel,
Solo estoy cuidando de ti, dijo, su tono suavizándose. Mamá, Sara y yo necesitamos algo de espacio. Agradecemos tu preocupación, pero tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Margaret parecía herida. Ya veo. Bueno, si así es como se sienten. Giró sobre sus talones y se fue sin decir una palabra más. Los días siguientes fueron tensos. Margaret no llamó y había una tensión tácita en el aire. Daniel estaba distante y sabía que estaba lidiando con la culpa. Una noche, finalmente habló. Tal vez deberíamos disculparnos con mamá. Mantener la paz. Daniel, no hicimos nada malo. Establecimos límites, lo cual es saludable. Lo sé, pero es mi madre. No quiero distanciarme de ella. Y yo no quiero vivir bajo su microscopio, repliqué. Nos sentamos en silencio, el peso de la situación presionándonos. Sintiendo la necesidad de tomar el control, decidí escribirle una carta a Margaret. Vertí mis sentimientos, explicando cómo me hacían sentir sus acciones y la tensión que estaba poniendo en nuestro matrimonio. Enfaticé la necesidad de límites y respeto mutuo. Envié la carta por correo, sin saber cuál sería el resultado. A la mañana siguiente, Daniel recibió una llamada de su tía. Margaret leyó tu carta, dijo. Estaba conmocionada y casi se desmaya. Está profundamente herida. Daniel me miró, la preocupación grabada en su rostro. No quise herirla, dije, con lágrimas en los ojos. Solo necesitaba que entendiera. Tal vez esto sea una llamada de atención, dijo Daniel, tomándome de la mano, para todos nosotros. Margaret se quedó callada durante una semana. Sin llamadas, sin visitas sorpresa, ni siquiera un comentario pasivo-agresivo en nuestras publicaciones de Facebook. Era como si se hubiera accionado un interruptor. Debería haberme sentido aliviada, pero algo no encajaba. El silencio de Margaret no significaba paz, significaba que estaba planeando algo. Entonces comenzó. Daniel llegó a casa un día con una expresión extraña. ¿Cancelaste nuestra membresía del gimnasio?, preguntó. No, dije. ¿Por qué haría eso? Bueno, me llamaron hoy y dijeron que alguien llamó y denunció nuestra cuenta como fraudulenta. Se me encogió el estómago. Unos días después, nuestra factura de luz no se pagó. Siempre la pagaba en línea y recordaba haberlo hecho. Cuando revisé la cuenta, la configuración de pago automático había sido cambiada. Nuestro internet se cortó después. Luego, nuestra cuenta de Amazon se bloqueó después de una actividad sospechosa. Eran cosas pequeñas, pero constantes. Intenté hablar con Daniel. Creo que tu mamá está jugando con nuestras cuentas, dije. Está haciendo esto para hacerme parecer descuidada, quiere que pienses que no estoy manteniendo la casa en orden. Daniel se frotó la nuca. Es una gran acusación, Sara. Ella no haría eso. Es de la vieja escuela, sí, pero no iría tan lejos. ¿Tiene acceso a tus cuentas? Me ayudó a configurar algunas hace años. ¿Pero luego cambiaste las contraseñas? Todas. Prometió que lo haría, pero pasaron los días y nada cambió. Tenía miedo de confrontarla. Entonces Margaret lanzó su bomba. Daniel llegó a casa del trabajo con una expresión pálida y extraña. ¿Qué pasa?, pregunté. Mi mamá me dijo que se va a hacer una prueba de custodia. Parpadeé. ¿Custodia de quién? Se sentó lentamente. Le dijo a su abogado que no somos aptos para criar niños, que si alguna vez tenemos uno, luchará para criarlo ella misma. Ni siquiera tenemos hijos todavía. Dice que se está preparando, que está haciendo esto en caso de futura negligencia. No podía creerlo. Literalmente se me cayó la mandíbula. Margaret estaba tratando de obtener la custodia preventiva de un niño que ni siquiera teníamos. Ya no era solo controlador, era psicótico. Esa noche no dormí. Me quedé allí mirando al techo, furiosa. Mi mente fue a lugares oscuros. Quería gritar, quería tirar algo. Pero en cambio, se me ocurrió un plan. Si Margaret quería una batalla, le iba a dar una. A la mañana siguiente, llamé a una abogada, una buena, del tipo que se especializa en interferencia familiar y acoso. Le di todo, correos electrónicos, mensajes de texto, notas, mensajes de voz. Incluso le di capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de Margaret donde hacía pequeñas indirectas sobre algunas personas que no eran aptas para criar niños y cómo tenía que rescatar a Da. Ni el de malas decisiones. La abogada levantó las cejas. Esta mujer está construyendo un caso, dijo. Pero es descuidada. Podemos vencer esto.
Finalmente me sentí vista. El punto de inflexión llegó cuando Daniel fue a visitar a su mamá solo. Le dije que fuera. Necesitaba que la escuchara, que la viera sin mi filtro. Regresó a casa conmocionado. Tenía una habitación para bebés, dijo en voz baja. ¿Qué? Me mostró una guardería, paredes pintadas, cuna, animales de peluche. Dijo que era para su futuro nieto, que estaría más seguro con ella. Me quedé quieta. Le dije que parara, le dije que estaba fuera de lugar. ¿Qué dijo ella? Dijo, ya verás, Daniel. Ella no es tan buena como parece. Cuando te deje, yo estaré aquí. Eso fue todo. El interruptor también se activó en él. Mi abogada nos ayudó a redactar una carta formal de cese y desistimiento. Describía cada instancia de acoso, le advertía que cualquier interferencia adicional conduciría a una orden de restricción. La enviamos por correo certificado. La recibió. Sabemos que lo hizo porque al día siguiente apareció de nuevo. Pero esta vez no gritó, lloró. De pie en nuestro porche, con un abrigo azul claro, agarrando el sobre en una mano, pañuelos en la otra. Solo quería ser parte de sus vidas, sollozó. ¿Está tan mal? Daniel no dijo nada. Salí y me paré frente a él. ¿Querías control? ¿Querías separarnos? Eso es lo que está mal. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. Y luego dijo, ¿crees que esta carta me detendrá? No sabes con quién estás tratando. Luego se fue. Unos días después, recibimos un sobre Manila por correo. Sin remitente. Dentro había una pila de capturas de pantalla impresas, mensajes de texto que había enviado a amigos, fotos de mis días universitarios, comentarios que había hecho en chats grupales privados. Margaret había estado investigando. Estaba construyendo algo. Y me di cuenta entonces de que esto no había terminado, recién estaba comenzando. Después del sobre, las cosas se pusieron más oscuras. Margaret ya no solo estaba tratando de incomodarnos, estaba tratando de arruinarme. Las capturas de pantalla que envió por correo no eran aleatorias, estaban seleccionadas para que se vieran mal fuera de contexto, retorcidas. Quería pintar una imagen de mí como inestable, irresponsable, incluso peligrosa. Una captura de pantalla era de un mensaje de texto que le envié a mi mejor amiga durante un momento difícil, donde escribí, a veces siento que cometí un error al casarme con él. Era de antes de casarnos, durante un momento de pánico. Margaret lo había resaltado con un bolígrafo rojo. Otra era una foto de una fiesta en la universidad, yo sosteniendo un vaso rojo y riendo. Escribió en letras mayúsculas, esta es a quien le confías un niño. Me temblaban las manos cuando se las mostré a Daniel. Su rostro se puso rojo. Debe haber revisado tus antiguos mensajes de Facebook de alguna manera, dijo. Lo comprobé. Efectivamente, había olvidado configurar algunas publicaciones como privadas. Mi cuenta había estado abierta de par en par. Había recopilado todo. Esto es enfermizo, dije. Está construyendo una campaña de desprestigio. Pero lo peor fue lo que vino después. 3 semanas después, una mujer de los servicios de protección infantil apareció en nuestra puerta. Lo siento, recibimos un informe anónimo sobre posible negligencia e inestabilidad en el hogar, dijo suavemente. ¿Les importa si echo un vistazo? Daniel parecía como si lo hubiera atropellado un camión. Ni siquiera tenemos un niño, dije atónita. Entiendo, dijo la mujer, pero hacemos un seguimiento de cada informe. Caminó por la casa, tomó notas, nos hizo algunas preguntas y se fue. Parecía casi avergonzada. He tratado con situaciones como esta antes, dijo antes de irse. Por lo general, es alguien que intenta causar problemas, pero de todos modos quedará en su registro. Después de que se fue, me senté en el sofá en silencio. Margaret había cruzado todos los límites y ahora había un archivo con nuestros nombres debido a una mentira. Esa noche, Daniel llamó a su madre. Me senté a su lado y escuché. Mamá, dijo, tratando de mantener la calma, tuvimos una visita de CPS hoy. Pausa. No te hagas la tonta, sabemos que fuiste tú. Otra pausa. Tienes que parar. Lo digo en serio esta vez. No más llamadas, no más paquetes. Si intentas algo más, presentaremos cargos. Colgó antes de que ella pudiera responder. Esa fue la primera vez que lo vi temblar. No teníamos otra opción. Instalamos cámaras afuera y en la sala de estar. Cambié todas las contraseñas en cada cuenta. Limpiamos nuestras redes sociales. Incluso cambié mi número de teléfono. Esperamos.
Pasaron los días, luego las semanas. Y justo cuando pensaba que tal vez se había rendido, me llamaron a recursos humanos en mi trabajo. Sara, recibimos un correo electrónico anónimo que contiene algunos materiales preocupantes, dijo mi gerente, con una expresión incómoda. Supe al instante de quién era. El correo electrónico incluía la misma foto de la universidad, algunos de mis mensajes de texto y una carta que afirmaba que yo era una mentirosa patológica con antecedentes de inestabilidad emocional. Está tratando de que me despidan, susurré atónita. Entendemos que esto podría ser personal, dijo el representante de recursos humanos, pero aún necesitamos investigar. Apenas llegué a casa sin derrumbarme. Daniel me recibió en la puerta. Estaba temblando. Está tratando de destruir mi vida. Esta vez, combatimos fuego con fuego. Contratamos a un investigador privado para monitorear a Margaret. No me importaba lo loco que sonara. Quería pruebas. 3 semanas después, el investigador nos entregó un archivo. Ha estado contactando a tus amigos con cuentas falsas. Uno de ellos respondió a un mensaje pensando que eras tú, dijo. También hizo varias llamadas a un bufete de abogados de familia preguntando sobre cómo reclamar la tutela temporal si una pareja es mentalmente incapaz. Se hizo pasar por tu madre. Daniel se quedó sin palabras. Pero lo más importante, continuó el investigador, es esto. Deslizó una captura de pantalla impresa de un grupo privado de Facebook del vecindario. Era Margaret, usando su nombre real esta vez, preguntando si alguien había presenciado a una mujer de unos 30 años gritándole a su esposo y tirando cosas en nuestra cuadra. Estaba tratando de conseguir testigos de la comunidad para respaldar sus afirmaciones falsas. Estaba sentando las bases para algo. La gota que colmó el vaso no fue CPS, no fue el trabajo, no fueron los correos electrónicos. Fue cuando recibí un mensaje de texto de mi hermana, ¿de verdad dejaste a Daniel la semana pasada? Mamá dijo que se estaban separando. Margaret había empezado a decirle a la gente que nos estábamos divorciando. Se estaba comunicando con mi familia. Dijo que me había mudado después de una crisis nerviosa y que Daniel se apoyaba en su madre para superar este momento difícil. Nunca me mudé. Estábamos bien, todavía juntos. Pero la historia tenía patas. Los familiares comenzaron a llamar, los amigos enviaron mensajes de texto con condolencias incómodas. Estaba reescribiendo nuestra historia, tratando de controlar la narrativa, tratando de borrarme. Me senté sola en nuestra oscura sala de estar esa noche, con las luces apagadas, el teléfono en la mano, desplazándome por las mentiras que Margaret había plantado en línea. Mi corazón latía, ya no con miedo, sino con algo frío y definitivo. Había intentado ser amable. Había intentado establecer límites. Había intentado ignorarla. Ahora había terminado. Quería guerra. Bien. Iba a tener una. Revisé cada correo electrónico, cada mensaje, cada nota que envió. Imprimí todo. Construí una línea de tiempo. Incluí el informe de CPS, el correo electrónico del trabajo, capturas de pantalla de amigos a los que envió mensajes y, lo más importante, los archivos que nos dio nuestro investigador privado. Luego presenté una denuncia formal por acoso a través de un abogado. No solo un cese y desistimiento esta vez, sin advertencias. Esto fue para iniciar una orden de restricción. Pero agregué algo más. Presenté una demanda civil, difamación, angustia emocional, infligir daño intencionalmente, todo. Daniel la firmó conmigo. No se lo dijimos. Dejamos que lo descubriera de la manera más poética, por correo. Recibió la citación judicial un martes por la mañana, de la misma manera que solía enviar sus cartas de juicio y control. Y así, su mundo se agrietó. Lo sabemos porque apareció en nuestra puerta de nuevo. Solo que esta vez no estaba gritando, estaba llorando. Maquillaje corrido, cabello desordenado, sosteniendo la carta en sus manos temblorosas. Tú realmente me harías esto, sollozó. Daniel salió, cerrando la puerta detrás de él. Te dije que pararas, dijo con calma. No lo hiciste. Esto es lo que pasa. Estás arruinando nuestra familia. No, mamá, tú lo hiciste. Miré desde la ventana mientras Margaret se derrumbaba, cayendo de rodillas en nuestra entrada. No salí, ni siquiera me moví. La dejé llorar. El caso judicial se prolongó durante meses. Margaret llegó preparada con carpetas, fotos y pruebas de mi ineptitud. Pero nada de eso se sostuvo. Mi abogada la desmanteló frente a un juez. Cada mentira que dijo, la refutamos. Cada historia falsa, la rastreamos hasta ella. El juez no quedó impresionado.
Se otorgó la orden de restricción. Se le prohibió acercarse a menos de 500 pies de nosotros. Se le ordenó pagar daños por daño emocional, no una cantidad enorme, pero suficiente para doler. Pero ese no fue el momento más poderoso. Fue cuando el juez se volvió hacia ella y dijo, no solo ha lastimado a su hijo y a su nuera, sino que ha destruido su propia credibilidad. Recomiendo encarecidamente una evaluación psiquiátrica. Su rostro palideció. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Una vez que se corrió la voz sobre lo que había hecho, nuestra comunidad, su iglesia, incluso algunos de sus propios amigos, todos se alejaron. La gente con la que solía chismear ahora la evitaba. Intentó llamar a Daniel una última vez, dejó un mensaje de voz sollozando, no sabía lo que estaba haciendo. Simplemente no quería perderte. Él nunca devolvió la llamada. No fui perfecta en todo esto. Guardé silencio durante demasiado tiempo. Dejé que Daniel le pusiera excusas cuando debería haberla enfrentado antes. Me esforcé demasiado por mantener la paz cuando debería haberme protegido a mí misma. Dudé de mí misma. Me asusté. Y eso le dio espacio para crecer. Pensé que ser amable arreglaría las cosas. Estaba equivocada. A veces, la única forma de detener a alguien como Margaret es quemar el puente tan por completo que no haya vuelta atrás. Nos mudamos 2 meses después. Ciudad diferente, casa nueva, números nuevos. Daniel y yo comenzamos la terapia juntos y por separado. Durante mucho tiempo no hablamos de ella, ni siquiera de su nombre. Un día recibimos una carta reenviada desde nuestra antigua dirección. Era de Margaret. Solo 2 palabras escritas con letra temblorosa, ganaste. La tiré porque nunca se trató de ganar, se trató de finalmente ser.